Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, y seguimos en nuestro estudio del libro de Proverbios. Solamente estudiándolo de esta manera es que uno puede ver y entender todo lo que contiene el libro de Proverbios. Nos lleva a todas las doctrinas de la Biblia. Nos lleva a historias, a anécdotas, a circunstancias que pasa todo creyente y nos da la solución, la sabiduría de Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Cuánto amo la sabiduría del Señor. Es algo que busco, que anhelo, que quiero, que deseo, pero no solamente debe quedarse en un deseo, sino que debemos nosotros dar pasos de fe. Tenemos que tener una actitud de fe, un movimiento en fe, para que esta sabiduría esté en nuestras vidas todos los días, en nuestro diario vivir. En todo lo que hagamos, sea la sabiduría de Dios. Cuando hablamos, sea la sabiduría de Dios. Que pensemos la sabiduría de Dios. El versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 3 dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es una promesa. El libro de Proverbios está lleno de reprensiones, y entonces estas reprensiones, si son atendidas, obedecidas, tendrá las promesas que están aquí incluidas en este libro y en toda la palabra de Dios. Si somos obedientes al Señor y a su palabra, no solamente recibimos una de estas promesas, todas son nuestras. Tenemos dos versículos aquí que hablan del dar. Estos dos proverbios van juntos. Y no estoy queriendo en este día y en este programa predicar sobre el que usted pacte con Dios, que si usted le da al Señor 100, Él te devuelve 1000. No estoy hablando de eso, porque nosotros no predicamos ese falso evangelio de la prosperidad, una prosperidad falsa, una prosperidad basada en obras, una prosperidad que no está fundamentada en la cruz de Cristo, sino que a Dios se le utiliza nada más que como un medio para obtener cosas. El Señor no es un medio para obtener nosotros cosas. Oh, no, el Señor, Él es mayor que las cosas. Él es el medio para que lleguemos al Padre, no es el medio para que lleguemos a la riqueza. Él es el medio para que nosotros lleguemos al Padre Celestial y nuestros pecados sean perdonados. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que nos reconcilia con el Padre a través de su preciosa sangre. El valor es la sangre de Cristo. El Señor prosperó a este hombre que escribió estos proverbios, Salomón, el hombre más rico que haya pisado la tierra. Es cierto, David, un hombre rico. Muchos hombres ricos, Abraham, Isaac, Jacob, hombres ricos. Pero la riqueza de ellos no era en lo material, sino que era en que ellos conocían al Señor su Dios. En estos dos versículos nos hablan del dar al Señor.
Es decir, dar a la obra de Dios. Cuando uno da recursos, uno da de nuestro dinero. Uno está dando a la obra de Dios. Dar al Señor es honrar al Señor. Vea esto. Honra a Jehová con tus bienes. Cuando damos nosotros a la obra del Señor, nosotros estamos honrando a Jehová. Escuche usted. ¿Usted quiere honrar al Señor? Porque usted canta y dice, Señor, te damos gloria, te damos toda honra, te damos toda alabanza. Si usted quiere dar la honra al Señor, honrar al Señor, el dar es una de estas maneras. Damos al Señor por la simple razón que creemos en Él, que creemos en su palabra, que creemos que Cristo murió por nosotros, que Él resucitó al tercer día. Creemos en Él, por lo tanto, damos a su palabra, damos para que la palabra avance, para que la palabra crezca, para que se multiplique en muchos corazones y vidas, resultando en salvación, liberación, sanidad, llenura con el Espíritu Santo, para que muchos otros conozcan el Evangelio del Señor Jesucristo. Damos a la obra de Dios. Todo creyente, estoy hablando nacidos de nuevo, realmente, y aún aquellos bautizados con el Espíritu Santo, tienen que entender que el dar a la obra de Dios es parte de la vida del creyente. Esto no es algo que es optativo. La Biblia no lo pone como algo opcional el dar, aunque sí debe ser algo voluntario. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y se establecieron en el desierto, la necesidad principal que había allí era la construcción del tabernáculo. Moisés no sabía nada que se construiría un tabernáculo. El Señor le dijo que salga, que liberte al pueblo de Israel. El Señor iría con él. El Señor usó su vida, fue abierto el Mar Rojo, pasaron. ¿Pero para qué pasaron? ¿A dónde iban? ¿A qué iban? Iban a ofrecer sacrificio al Señor. Deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio, para que viva para mí, para que me adore, para que me sirva, para que yo pueda darles mi palabra y entonces el Evangelio pueda ser conocido a todo el mundo a través de ellos. Amén. Si el Señor te ha entregado a ti el Evangelio, es para que tú hagas conocer el Evangelio. Y el Evangelio, para que pueda llegar a todos los lugares, el dinero es una de las cuestiones básicas para que pueda llegar y alcanzar personas y vidas. El Evangelio en sí es gratuito. De gracia recibimos, de gracia damos. Por supuesto que sí, pero conlleva gastos, conlleva dinero. ¿Acaso cuando Pablo hacía sus viajes misioneros no necesitaba comprarse un boleto de barco, comprar comida, llevar provisiones? Habían gastos que deparaba el tener que salir y hacer sus viajes misioneros, llegar de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Habían gastos, por mucho, por poco que fueran, habían gastos conforme a esa época, a ese tiempo. La obra del Señor depara gastos. Y en este tiempo presente, aún mucho más, porque hoy tenemos toda la tecnología a nuestro alcance, el avance de la tecnología que exige a uno mantenerse en vanguardia, mantenerse actualizado. Esta manera en la cual nosotros estamos predicando hoy, esta misma mañana, aquí en la radio, esto requiere dinero. Sí, claro.
Hay que comprar, hay que tener micrófono, hay que a veces renovar equipos, hay que comprar una computadora nueva, hay que pagar la cuota mensual para que estos programas puedan salir al aire, etc. No importa, gastos. ¿De dónde es que Dios espera que sean suplidos estos gastos? ¿De su pueblo? El Señor espera de su mismo pueblo. ¿O es que acaso estamos esperando que los impíos nos den a nosotros? ¿Verdad que no? Son los nacidos de nuevo, los que han sido regenerados, que entienden. Los únicos que pueden entender, la mayoría no lo entiende, pero son los únicos que pueden entender, si quieren entender, la necesidad imperiosa que el Evangelio del Señor Jesucristo sea expandido. Estoy hablando del verdadero Evangelio. Siempre tengo que especificar el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo. Porque sabemos bien que la mayoría del dinero que sale para lo que se dice que es la obra de Dios, no es la obra de Dios. Es ayuda social, es entretenimiento, es diversión, es un pasatiempo, es un club social, lo que fuera. Pero no es la verdadera obra del Señor. Por lo tanto, la verdadera obra del Señor siempre sufre, porque la mayoría de los recursos van, prácticamente podríamos decir que van para apoyar y para cooperar con la obra de Satanás. Y hay cantidades, millones de, dícese, creyentes que están contribuyendo con la obra de Satanás porque dicen esto es un gran avivamiento y es un falso avivamiento y están contribuyendo a un falso avivamiento, están fomentando un falso avivamiento. ¿Usted piensa que el Señor no ve nada de todas estas cosas? ¿Usted piensa que el Señor no está mirando a sus hijos también en cuanto al corazón de ellos sobre el dar? ¿Qué es lo que piensa ese creyente acerca de dar a la obra de Dios? ¿Usted cree que el Señor no conoce eso de nosotros? Él sabe todo. Él conoce la más profunda de las intenciones de nuestros corazones en lo que se refiere al dar. El Señor está viendo nuestra fe conforme a si damos, no damos, cuánto nos quedó. El Señor observa todo esto. Entienda. Yo no estoy aquí en esta mañana predicando la teología de la prosperidad. No, sino que estoy predicando la prosperidad bíblica. Porque el Señor, Él prospera. Por algo Él dijo que dar es mejor que recibir. Bendito Señor. Por eso es que Él dijo que prestarle al pobre es prestarle a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿O acaso usted piensa que porque usted le da a Dios, usted ahora va a tener menos? ¿Acaso usted piensa que el Señor va a quedarle a usted debiendo? No, jamás. El Señor no le debe nada a nadie. Somos nosotros los que le debemos a Él y le debemos todo. Absolutamente todo le debemos. Los que estamos siempre en deuda somos nosotros, no el Señor. Ay, si yo doy, estoy gastando para la obra. No, usted no está gastando nada. Usted está invirtiendo en la obra de Dios. Nunca lo vea como un gasto. Jamás. Nunca lo vea como doy y ahora no voy a tener. Esa mentalidad, ¿dónde está esa mentalidad en la Biblia? Aquí lea, por favor. Lea y entienda. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias eran los diezmos. Eso es. Eso no tiene nada que ver con esas campañas y cultos de primicias que hacen. No, olvídese de eso. Eso es una mala interpretación de la palabra y de ciertos pasajes de la Biblia, y entonces hacen cultos de primicias y todo eso en realidad es para enriquecerse ellos. No tienen nada que ver, no hay una base bíblica ahí y no hay un fundamento en la cruz. Las primicias de todos tus frutos es
lo que conocemos en la Biblia como el diezmo. Pero la promesa, vea usted, y serán llenos tus graneros con abundancia. Ay, ¿qué pasa? ¿El Señor predicaba la teología de la prosperidad? El Señor prospera. Esta es una promesa de Él. Y tus lagares rebosarán de mosto. Los lagares son donde se machaca y donde se le saca el jugo a la uva, a la vid. Gloria a Dios. Tus lagares rebosarán de mosto. Está hablando no solo de la prosperidad económica, está hablando también del espiritual. El mosto representa el gozo del Señor. Oh, gloria a Dios. Cuánto quisiera yo que en esta mañana todos los que oyen y todos los que oirán tengan una revelación bíblica real. Amén. De el dar a la obra del Señor, y que usted tenga la sabiduría de Dios para dar a donde le agrada al Señor. Usted no puede dar por dar. Tiene que dar donde Él quiere, porque el Señor le ha entregado a usted los recursos. Ese cheque que usted recibe del trabajo, en realidad se lo está entregando el Señor. Y dice, toma, aquí te doy esto. ¿Qué harás tú con eso? Porque tú eres un administrador, tú eres nada más un mayordomo. ¿El mayordomo qué hace? Bueno, él es el mayordomo, trabaja en la casa de su Señor. De él no es nada, todo le pertenece al Señor. ¿Qué hace él? Administra. Y tiene que administrar sabiamente, porque luego viene su dueño, viene su amo, y le va a pedir cuenta de cómo administró todas las cosas. Cómo está administrando usted la obra del Señor, todos los recursos que el Señor ha entregado en sus manos. El Señor está observando todo esto claramente. ¿Es usted alguien que cree en el Evangelio? ¿Es alguien que usted es alguien que da a la obra del Señor? ¿Da a las misiones? Sí, a las misiones. Y ella está hablando de las misiones. Estoy hablando de las misiones. Todo es misiones. Misiones y evangelismo. ¿Está dando usted? ¿O usted es apretado? Usted cierra las manos. Y así se encuentran la mayoría de los creyentes. ¿Cómo? Mano cerrada. Dígame, si alguien le da algo a usted y usted le muestra una mano cerrada, sí, un puño, ¿va a poder tomarlo? No lo va a poder tomar. Usted tiene que abrir sus manos para tomarlo. Hay muchos que no están recibiendo nada porque no dan nada. Están con puño cerrado. Un pastor que oigo, que me gusta mucho oír, él dice algo. Bueno, esa es una frase posiblemente desconocida, ¿no? Pero él dice así: no doy porque no tengo, y no tengo porque no doy. ¿Es real? La palabra primicias aquí habla del diezmo, el 10%. El diezmo es llevado también al Nuevo Testamento. Mateo 5:20, Mateo 10:10, anote. Mateo 23:23, Lucas 10:7 y 8, Lucas 11:42, Lucas 18:11 y 12, Gálatas 6:6, Primera de Corintios 9:7 al 14, Primera de Timoteo 6:17 y 18. La primera mención del diezmo es en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20. Aquella historia de Abraham llevando el 10% del botín a aquel rey y sacerdote Melquisedec. Esto fue unos 400 años antes que fuera dada la ley. No, el diezmo es de la ley. Y entonces, ¿por qué Abraham, él entregó los diezmos cuando todavía ni siquiera la ley se había dado?
Esto es para aquellos que creen que el diezmo es algo que pertenece solo al tiempo de la ley de Moisés. Abraham daba diezmos a Melquisedec, un tipo de Cristo como nuestro sumo sacerdote eterno. Todos aquellos que han creído como Abraham, las obras de Abraham harán. La cual habla de la fe en Cristo. Damos por la fe en Cristo. Hebreos 6:20, Hebreos 7:1 al 11. Somos hijos de Abraham por la fe. Las obras de Abraham hacemos. Él dio diezmos de todo a Melquisedec. Melquisedec, un tipo de Cristo como nuestro sumo sacerdote eterno. Todavía la ley no había sido un hecho, faltaban unos 400 años todavía en el futuro. Entonces no es que el diezmo es de la ley, es de la gracia, no es de la gracia solo el de la ley. Aquí todavía no estaba la ley. Según el versículo 9, cuando damos el diezmo al Señor, estamos honrando al Señor, lo cual debe ser el deseo de todo creyente. Y las promesas son: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, hay condiciones. No solamente el dar con la sabiduría de Dios, dar lo que Él quiere que demos, que seamos obedientes en el dar. Dar generosamente. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da a nosotros generosamente. Con liberalidad. No con mano apretada. El Señor, Él es abundante en el dar. Entonces nosotros no podemos ser mezquinos. Él no es un Dios mezquino. ¿Cómo podemos nosotros, sus hijos, ser mezquinos? Nosotros no tenemos problema en hacer gastos exorbitantes en muchas otras cosas que no son la obra de Dios, que no son a veces tan necesarias en nuestras vidas. Sin embargo, cuando es la obra de Dios, apretamos la mano. Entonces, estas promesas aquí que el Señor nos pone, nos presenta, son promesas, pero son promesas condicionales. Por supuesto. Tampoco esto significa que yo paso por una iglesia ahí y dejé un diezmo, dejé una donación y entonces ahora estoy esperando que me dé. No. Esa no es la actitud. No es la motivación del corazón. La motivación del corazón por la cual damos tiene que ser fe en la cruz de Cristo. Tiene que ser fe en su sangre. El dar al Señor, el dar a su obra, es una doctrina de la Biblia, es una enseñanza de la Biblia. Y toda enseñanza de la Biblia tiene que estar basada en el fundamento, que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Damos al sacrificio de Cristo. Con este entendimiento, cuando nuestra fe está puesta en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros damos porque amamos al Señor, porque creemos en Él. No estamos dando diciendo, ay, yo te doy, pero ahora ¿qué me vas a dar? No utilizando a Dios como un medio para ganar cosas. No. Sino con un entendimiento en la muerte y resurrección de Cristo. Nuestra fe allí. Damos y damos conforme a la sabiduría de Dios. Damos conforme a como cada uno ha propuesto en su corazón. Propuso en su corazón aquello que el Señor le dijo. Y le obedece al Señor en esto. Y da como un acto de fe y da como un acto de amor. Es una demostración de nuestro amor al Señor, de nuestro agradecimiento al Señor, con el deseo de que otras almas le conozcan. El que alguien haya dado algo resulta en almas salvas en algún lugar del mundo. Gloria a Dios. Tal vez tú no lo ves así, pero es que así es. Tus lagares rebosarán de mosto. El diezmar es un acto de agradecimiento al Señor por sus bendiciones, que son muchas.
Ahora lo importante es dónde damos nuestros diezmos y ofrendas. ¿A dónde? ¿Dónde las damos? ¿A dónde doy? ¿En qué lugar doy? ¿Doy a la Cruz Roja? ¿Doy al Salvation Army? ¿Doy a alguna organización de lucha contra el cáncer? ¿Doy a alguna fundación de niños? ¿A dónde doy? ¿A dónde doy? Bueno, este tema es tan importante como el dar. Este tema es tan importante como el diezmar. ¿A qué lugar es que yo voy a enviar mis contribuciones? Si nosotros damos a algo que no es el verdadero evangelio, estamos nosotros propagando levadura. Estamos nosotros fomentando que esa levadura siga creciendo. Si nosotros damos a algo fuera de la cruz del Señor Jesucristo, no podemos pretender que estas promesas sean reales en nuestras vidas. No podemos pretender que sean llenos nuestros graneros con abundancia y que nuestros lagares rebosen de mosto. La verdad es que la mayoría de la iglesia moderna está apoyando aquello que no es de Dios. Aún más, como dije antes, están contribuyendo materialmente con la obra de Satanás y apoyando a los ministros de Satanás. Esto dará un fruto de destrucción y muerte para aquellos que apoyen la falsa doctrina. Escuche, si usted está dando diezmo y ofrenda a algo que está lleno de levadura, usted está contribuyendo a la falsa doctrina, usted está contribuyendo a aquello que no le agrada al Señor. No significa que no recibirá ninguna bendición de parte del Señor, sino que no podrá cumplirse esta promesa en la capacidad que el Señor quiere cumplirla. Tenemos que tener la sabiduría del Señor, la mente del Señor, en cuanto al dar y a dónde dar. Entendamos que el Espíritu Santo desea guiar a las personas a aquellas iglesias donde se predica el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo. No solamente donde se predica el Evangelio, sino donde no se predica ninguna otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo. Porque hay iglesias que, predica el Evangelio, pero también mezcla otras cosas. Esto es lo que pasa. Hay iglesias donde directamente uno entra y no, ni siquiera está el Evangelio allí. Perdieron su identificación con la Biblia, con la cruz de Cristo. Y hay muchísimas otras iglesias que predican el Evangelio, predican la sangre, predican de la cruz, predican la salvación, predican en contra del pecado, pero también han permitido que sean introducidas muchas otras enseñanzas que no son agradables al Señor, no son bíblicas. Entonces tenemos levadura mezclado allí en la masa, ¿entiende? En algún momento todo será corrompido, todo se puede convertir en error si no es erradicado. Por esto es que el Hijo de Dios necesita tener un conocimiento profundo de las Escrituras para poder discernir a dónde dar, de qué manera dar, en qué lugares que usted tiene que poner sus recursos y además también su trabajo, su servicio al Señor. Entonces, esto es algo que debemos entender. El Espíritu Santo quiere guiar en este momento, en el mundo entero, quiere guiar a millones de personas a que vayan a una iglesia donde se predica la sana doctrina. Y si no hubiera una, hoy en día, gloria a Dios, a través de las redes sociales, a través de la internet, de la tecnología, podemos por lo menos ser alimentados de la palabra del Señor y contribuir a algún ministerio que quizás no esté a la vuelta de la esquina de nuestra casa. Esto sea para los inconversos o para los creyentes en el mundo que están buscando dónde congregarse. Un inconverso. Y si este inconverso
empieza a ser inquietado de alguna manera en cuanto a las cosas espirituales y de alguna manera está buscando, vamos a decir, de Dios. El Espíritu Santo quiere guiar a ese pecador a que oiga el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. De algunos de aquellos miembros del cuerpo místico de Cristo, de un hijo de Dios, será llevado, será guiado, le será señalado aquel que le predique el verdadero evangelio de Cristo, sea en una iglesia, sea en una plaza, sea donde sea. Pero para aquellos que son ya hijos del Señor, también el Espíritu Santo quiere moverlos. Si no están en este momento, quiere moverlos a un lugar donde realmente sean alimentados por la palabra de la cruz, donde de verdad ellos puedan crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo, donde puedan ser plantados a orillas del río, donde haya continuamente este fluir de agua, que puedan ser lavados por la palabra, porque la palabra es predicada bajo la unción, poder y la autoridad de Cristo, y entonces son lavados por la palabra. El Señor quiere plantarte allí. Gloria a Dios. El Señor quiere llevarte allí. Pero esto conlleva que tú seas sensible al Señor. Esto conlleva que tú busques al Señor. Que tú hagas una examinación. ¿Estoy creciendo realmente en el Señor? ¿Está habiendo un crecimiento espiritual en mi vida, un progreso espiritual, las evidencias de fruto en mi vida? ¿Está pasando esto? ¿Estoy oyendo? ¿Dónde me congrego? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Me he vuelto religioso? Paso, dejo un diezmo, una ofrenda, de vez en cuando, claro, no siempre. Y pienso que con eso es suficiente. No, es el corazón lo que el Señor quiere de ti, el corazón. Aquellos que no conocen nada del Evangelio, el Señor quiere salvarles, pero para esto deben oír la palabra. Y hoy en día la palabra es escasa, y son escasos los que la predican. Son escasas las iglesias que están siguiendo la Biblia. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, quien conduce a Cristo, usa de todo su poder para llevar a las personas a la cruz de Jesús. Los obstáculos son muchos, pero si la persona realmente tiene el deseo, el Espíritu le guiará a la verdad y a continuar en la verdad. Y les mostrará, es esto lo que quiero que tú oigas. Lamentablemente, algunos han sido conducidos ya a la verdad, la han oído, dijeron que sí por un corto periodo de tiempo y luego se apartaron, porque no quieren ser corregidos. Ahora, quisiera contarles una historia en estos minutos que quedan. Oiga esto. Uno de los más grandes predicadores pentecostales y pioneros fue el evangelista A.N. Trotter. T-R-O-T-T-E-R. A.N. Trotter. Su ministerio fue de gran bendición a muchos. Él ya se fue con el Señor. Él conocía la unción del Espíritu Santo como pocos. Su ministerio tocó el mundo entero. Él pasó unos 12 años en África, viendo miles de africanos bautizados con el Espíritu Santo y muchos de ellos llamados a pastorear iglesias en estos países. El evangelista A.N. Trotter, él contó una ilustración, él contó una historia real sobre un africano particular, y esto es una ilustración de lo que acabo de hablar, sobre un africano particular quien había tenido contacto con el Evangelio, pero solo de manera limitada. Este hombre comienza a orar al Señor, por lo menos como mejor podía hacerlo, deseando conocer al Señor mejor. Un incrédulo, un africano, tuvo un contacto con el Evangelio, quiere conocer de esto, pero él ora y busca al Señor de la manera que él sabe. Escuche lo que le pasa.
un ángel se le apareció y le dijo que para que él encontrara lo que estaba buscando debía llegar a la costa, debía ir a la costa y luego doblar a la derecha. Esto es todo lo que el ángel le dijo. El ángel no le dijo a la ciudad que debía ir, no le dijo a qué iglesia visitar, solo eso. Claro, muchos preguntarán, ¿por qué el ángel no le dijo él mismo lo que este hombre necesitaba saber? Bueno, el Señor no le dio a los ángeles el derecho de predicar el Evangelio. Ellos pueden dar direcciones, pero no hay registro hasta ahora que el Señor le permitiera a los ángeles predicar la palabra. Este privilegio fue dado a los hombres y mujeres salvos y llenos con el Espíritu Santo. Este africano vivía a algunas millas de distancia de la costa. Entonces él salió corriendo casi inmediatamente después que el ángel se le apareció. Le tomó un día o más llegar a la costa y después siguió las instrucciones que le había dado el ángel de doblar a la derecha. Él llegó a algunas aldeas a lo largo del camino y en un par de estas aldeas él vio una iglesia. Él nunca había entrado a una iglesia antes, pero él entendía que una iglesia se supone que tiene que ver con el Señor, por lo que entendió que tendría que buscar una iglesia por ese lugar. Cada vez que él pasaba por una iglesia, él se paraba enfrente de la puerta para entrar. Y él se paró enfrente de esta primera iglesia que vio, listo para entrar, cuando el ángel se le apareció otra vez y le dijo, no entres en este lugar, sigue adelante. En realidad esto sucedió varias veces. Finalmente él llegó a la ciudad de Monrovia, Liberia. Ya había andado por días. Una vez más se para en una iglesia y una vez más el ángel se le aparece diciendo, no, sigue. Finalmente él llegó, después de varias iglesias, él llegó a la iglesia que pastoreaba el pastor A.N. Trotter y el ángel aparece de nuevo y le dice, sí, es esta, entra. Oh, gloria a Dios. El africano estaba feliz por lo que le había dicho el ángel. Justo era un día domingo a la mañana y estaban en el medio del servicio. Él entra de repente por la puerta como un hombre salvaje, como desesperado, y unos diáconos en la iglesia corren hacia él para aquietarlo. El hermano Trotter dijo que él sentía que, sin importar cómo se comportara ese hombre, él sintió que el Señor estaba en el asunto. Cuando finalmente el hombre se calmó lo suficiente como para hacerse entender, él contó la historia y contó especialmente que se le apareció el ángel, etc. Toda la iglesia oró con él y en unos momentos este hombre fue salvo. Él también fue bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas poco tiempo después. El pastor le animó que entre en la escuela bíblica para que aprenda de la Biblia. Él se quedó por un tiempo allí estudiando y luego él sintió que debía volver a la gente de su pueblo para darles la palabra que el Señor le había dado a él. Ahora él era un hombre nuevo, nacido de nuevo, lleno del Espíritu y llamado a predicar. ¿Cuál es el punto de esta historia, hermanos? Este hombre paró en muchas iglesias en el camino y cada vez que el ángel se le aparecía le decía que no entrara en estos lugares, sino que siguiera adelante. ¿Por qué? La respuesta es simple. El Evangelio de Jesucristo no se estaba predicando en todas esas iglesias. Consecuentemente, habría sido inútil y hasta dañino para este hombre recibir las enseñanzas en estos lugares. Y la verdad es que son pocas las iglesias que predican el verdadero Evangelio de Jesucristo. Salvación por la preciosa sangre de Cristo. El hombre es pecador y no puede ser salvo fuera de la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. El bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. La sanidad divina pidiéndole al Señor en oración por la fe. Una vida victoriosa sobre el pecado, el mundo y el diablo se obtiene por la fe en la cruz de Cristo solamente, haciendo de la cruz de Cristo el objeto de la fe para vivir la vida cristiana, no por las obras de la ley, sino por el vivir por fe. El arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo para reinar y gobernar en esta tierra por 1000 años, la era perfecta o vida eterna, cuando Dios cambie su sede del cielo a la tierra, como describe en los 2 últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Todo esto
ha sido posible por la cruz de Cristo. Nunca se olvide de esto. Tremenda historia, ¿verdad? Una gran bendición. Le ruego, por favor, comparta este programa, comparta la radio con otros, les hará un gran bien. Que el Señor les bendiga. Gloria sea al nombre del Señor. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. Presencia en mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Del cielo descendió, llenó sus corazones de paz
y adoración. Fue dada la promesa, el Espíritu descenderá y en sus corazones ese río fluirá. Que hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Oh ven, ven a sus aguas. Tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará. Una mujer sedienta del pozo fue a buscar el agua que pudiera su inmensa sed saciar. Y Cristo allí le dijo: mujer, mujer, no busques más el agua de este mundo, jamás te saciará, porque hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Vive a sus aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará, porque hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Oh, ven a sus aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará. Oh, ven a sus aguas, tu vida llenará, porque hay un gran río que nunca, nunca se secará. Aleluya.
solté de tu mano y el rumbo perdí, me alejé sin pensarlo. Mis lágrimas vi, olvidé que a tu lado es tan fácil vivir. Me olvidé de tus brazos y al suelo caí, me cansé de intentarlo. Y ayer me rendí, destruí en 1000 pedazos mis sueños por ti. Y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú, oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de la cruz, donde mi dolor llevaste tú, oh Jesús, llevaste tú. Y hoy regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue aquí en la cruz, y en tu cruz. Navegué entre mi llanto y a solas me hundí, extravié en el espacio la luz que antes vi, encontré tan lejano el cielo de mí. Y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú, oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de la cruz, donde mi dolor llevaste tú, oh Jesús, llevaste tú. Corro a tu cruz, corro a tu cruz. Estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú, oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de tu cruz, donde mi dolor llevaste tú, oh mi Jesús, llevaste tú. A ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue aquí. Hoy regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue en la cruz. Cúbreme, cubre mi dolor, cubre con tu paz este corazón, deja que mengue yo, cúbreme más de ti, renueva mi interior, que te refleje a ti, me liberaste y tu presencia me hizo vivir. Te necesito cada día.
y en la oscuridad. Cubre mi temor, cubre tú mi hogar, mi sueño y mi ilusión. Rodéame, Señor, cúbreme más de ti, renueva mi interior, que te refleje a ti. Me liberaste y tu presencia me hizo vivir. Te necesito cada día. Cúbreme, Señor, cúbreme hasta el fin, cubre mi canción, lléname de ti, sé mi cielo azul, cúbreme de fe, cubre mi jornada para poder vencer cada situación. Mi rey, cúbreme. Me liberaste y tu presencia me hizo vivir. Te necesito cada día. De corazón, tú me creaste para adorarte, me rescataste para amarte, me liberaste para servirte. Oh, cúbreme, Señor, cúbreme hasta el fin, cubre mi canción, lléname de ti, sé mi cielo azul, cúbreme de fe, cubre mi jornada para poder vencer cada situación. Mi rey, cúbreme, cúbreme. Hace más de 2000 años que Jesús fue a la cruz y entregó su vida misma para darnos salvación. Fue cordero inmolado y tomó nuestro lugar, derramó su misma sangre para darnos su perdón. Y en la cruz venció la esclavitud, resucitó, nos dio la libertad.